Ok, ya está mi cámara. Ok, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Como les había mencionado, la clase es de enfermedades metabólicas. Es una introducción, como les decía, nosotros vamos adelantados, entonces vamos a ver cierta parte. Enfermedades metabólicas, el año pasado les decía que para su mala suerte o para su buena suerte, es básicamente como lo aplicado a lo que ustedes ven en bioquímica. Ustedes ven enzimas o marchas metabólicas, ven los procesos bioquímicos de cómo se transforman ciertos productos, cómo se almacenan. Ya aplicados, si hay algún defecto metabólico, ya sea en alguna enzima, en algún producto, en algún sustrato, vamos a tener una enfermedad que por lo general va a ser alguna acumulación o alguna deficiencia de un analito. Entonces, em, definiendo, las enfermedades metabólicas son enfermedades que interfieren con los procesos bioquímicos del organismo, involucrados principalmente en crecimiento y conservación del organismo, en la eliminación de productos de desecho y en la producción de energía para llevar a cabo funciones corporales. Muchas de estas enfermedades metabólicas, o sea, o defectos en el metabolismo, son incompatibles con la vida. Los que nosotros conocemos como enfermedades es porque los pacientes llegan a tener cierta supervivencia, o sea, tienen quizá algún mecanismo alterno en donde pueden obtener el metabolito o pueden vivir con la deficiencia por toda su vida, ¿no? Y dependiendo de la gravedad también, hay incluso unos que van a generar discapacidad cognitiva severa, otros mientras solo van a tener ciertos efectos adversos. Entonces, las enfermedades metabólicas pueden ser congénitas o adquiridas. De manera general, nosotros hablamos de una enfermedad congénita cuando hay anormalidades enzimáticas desde el nacimiento. Aquí no hay alguna noxa externa que afecte cuando el bebé ya nació, por así decirlo. O sea, puede que haya una noxa, pero que afectó a la mamá y que por lo tanto el bebé ya nació con esos defectos enzimáticos. Mientras que los adquiridos son por alguna enfermedad o un fallo de un órgano metabólicamente importante. Si el hígado, que a ustedes les da el doctor Rubén Bioqui, ¿verdad? A mí en su momento me lo dio la Bioqui. La Bioqui 1 me la dio Carmen Julia, no la conocen, pero es una licenciada que está en el Laboratorio Nacional. Y ahora está la doctora Regina. Ella también, ella también daba Bioqui y decía que el hígado es la mamá de los tejidos, porque en Bioqui 2 ustedes miran que el hígado básicamente hace todo, ¿no? Almacena energía, la produce, pocos órganos que puede hacer gluconeogénesis, regulación de ácidos grasos, regulación de azúcares, de proteínas, etcétera. Entonces, si falla el hígado, si fallan riñones, si falla músculo esquelético incluso, podemos tener una enfermedad metabólica, pero porque no hay un buen funcionamiento de la, del órgano que cumplía esa función. Si yo tengo cirrosis o tengo hígado graso, mi metabolismo va a estar alterado, pero no va a ser necesariamente porque nací con una deficiencia, sino que si consumo alcohol, si soy usuario de drogas intravenosas, etcétera, puedo llegar a tener alguna complicación. ¿Comprenden entre enfermedades congénitas y adquiridas? Ok. Como les decía, vamos muy bien, entonces me lo voy a ir despacio. Encuesta ahorita, que veo que sí me están escuchando algunos. Hablo muy rápido a veces, ¿verdad? Pongan sí o no sé. No entiendo, pero imagino que si reaccionaron es porque sí. Eh, Porque sí, no me explico que nosotros a veces vamos como más rápido. Tal vez también el Ike Liceo a veces da muchos ejemplos. Entonces, pero si en algún momento, y eso lo vamos a establecer a partir de hoy, em, voy muy rápido o hay algo que no entienden, ponen esta carita de que están pensando. Si yo veo esta carita que están pensando, es porque significa que voy muy rápido o que no me entendieron y vuelvo a explicar. ¿Sí? ¿Todo bien? Pongan la carita para ver que comprendieron.
Entonces lo vuelvo a explicar. No, ok. Entonces, como les digo, lo vamos a establecer para que así, les digo, yo daba clases en la Mariano y en la Mariano sí había, a veces mis estudiantes me decían así como, Lick, respire un poquito, ¿no? Y yo, no, porque tenemos que hablar muchas cosas. A veces me emociona. Ok, entonces, ¿qué enfermedades metabólicas pueden haber? Son un montón. O sea, nosotros no vamos a estudiar enfermedades metabólicas, para eso nosotros tendríamos que tener algún tipo de especialización en este tema, pero sí tenemos que saber al menos de qué se provocan, ¿no? Si hay un desequilibrio ácido base, ya sea esto puede ser a nivel renal o por alguna producción de algún ácido, amiloidosis, enfermedades cerebrales que no produzca bien mis gangliósidos, por ejemplo, o que no produzca bien mielina, eso pues es metabólicamente desfavorable, trastornos en metabolismo de calcio, glucosa, bilirrubina, que ya sería como un producto de desecho, hiperlipemia, puede ser asociado ya sea a una congénita o a nivel adquirido, oxaluria, síndrome de mala absorción, errores innatos del metabolismo, que eso vamos a hablar un poquito más mañana y en las siguientes clases, enfermedades mitocondriales, trastornos de hierro, fósforo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, son muchas enfermedades y como les digo, no vamos a ahondar en todas, pero sí es importante que si hay un mecanismo metabólico que está alterado, va a haber una enfermedad metabólica. Puede que sea poco evidente al inicio, pero va a existir. Entonces, uno de los adquiridos, por ejemplo, que es uno de los que más se conoce, es el síndrome metabólico. Si nosotros hablamos de un síndrome de manera general, es porque es algo multifactorial, porque no solo está compuesto porque, ay, come mucho pan o come mucho azúcar, sino que también hay algún factor genético, puede haber algo familiar, puede que no solo se esté involucrado azúcares, sino que también lípidos o alguna otra componente. Entonces, cuando hablamos del síndrome metabólico, es un conjunto de alteraciones asociadas a riesgo de enfermedades cardiovasculares. También se denomina síndrome de Raven o síndrome de resistencia a la insulina o síndrome metabólico X, muy famoso, muy actual. Todos en algún momento van a conocer a alguien o lo van a padecer. Entonces, esto es bastante importante porque esto creo que lo van a ver al final de Bioki, pero nosotros estamos como evolucionados. Si nosotros no hacemos ejercicio o si tenemos una vida muy sedentaria, mi cuerpo va a estar acostumbrado a que no necesita gastar energía. Entonces, puede que se mantenga en un estado con mucha reserva y eso me va a tener mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, como la obesidad, la diabetes, hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia e hipertensión arterial. Entonces, todo esto puede llevarme a una enfermedad cardiovascular, dígase a un infarto, al miocardio o alguna otra, aterosclerosis también. Entonces, pues son este conjunto de factores. No solo se enfoca, si se dan cuenta, a nivel de azúcares, sino que también hay ciertas cosas como diámetro de cintura, la presión arterial. Entonces, es multifactorial. La diabetes mellitus igual es una enfermedad. Esta puede ser, si se dan por una noxa, la 2 es la que es más adquirida, la uno puede ser por un error o algo que haya pasado en el desarrollo de la persona a nivel de niñez o incluso de nacimiento, trastorno metabólico. Los cuatro signos importantes en los que ustedes tienen que saber o que conozcan a alguien, o su mamá, su tía, su abuela, es que los padezca, hay que sospechar de diabetes. Hiperglicemia, hacerse una glucosa en ayunas y ver que esté por arriba de 110 o 120. Polifagia, estas personas tienen muchas ganas de comer, no es que tengan todo el tiempo hambre, sino que como está esta ansiedad de estar comiendo o masticando algo, ¿no? Que justo es por la resistencia a la insulina. Polidipsia, que tengan muchas ganas de tomar agua, o sea, que en vez de sus 2 litros diarios, de la nada empiezan a tomar un galón o un poco más, ¿no? Y tampoco puede ser así tan dramático, sino que simplemente mantienen mucha resequedad en los labios y poliuria que van muchas veces al baño. Entonces, todas estas cuatro son los signos de la diabetes: hiperglicemia, polifagia, polidipsia y poliuria.
Hay de dos tipos si hablamos de diabetes mellitus. Yo les contaba el año pasado, si se recuerdan, mi primer ejemplo random para que no se les olvidara es que cuando pensamos en una diabetes mellitus tipo 1, pensamos en una persona joven y que se ve relativamente sana. Y cuando pensamos en diabetes mellitus tipo 2, pues ya son todas las asociadas a obesidad, a sedentarismo, etcétera. Y poníamos ejemplos, o sea, diabetes tipo 2, un señor, una señora grande, mi abuelito, mi abuelita, y diabetes mellitus tipo 1, Nick Jonas, que Nick Jonas ustedes lo ven, ni se ve que está enfermo, pero tiene diabetes mellitus tipo 1, porque esa es más controlada, es insulino dependiente y se da desde una edad juvenil. ¿Por qué pasa? En la tipo 1 el páncreas no segrega una cantidad de insulina suficiente para que la glucosa entre al interior de las células y por lo tanto no disminuye el azúcar en sangre. Les contaba también que, ¿por qué se llamaba diabetes mellitus? Porque hace muchos años, si ustedes hubieran sido cubes en la época medieval, para diagnosticar diabetes, agarraban un frasco de orina y la probaban. Si estaba dulce o sabía dulce, decían que esa persona podía tener diabetes, ¿no? Alguna de estos signos. Por eso es mielitus, por ese sabor dulce. Nosotros ya no probamos la orina, gracias a Dios, pero sí todavía olemos cajas de agares. Ahí cuando pasen a Bacter van a ver que muchos tienen como la costumbre de abrir la caja y oler cómo huelen las bacterias. Diabetes mellitus tipo 2, esta ya no es insulino dependiente, generalmente inicia en la adultez y esta se va a ver sobre todo por una resistencia a la insulina. Aquí se está produciendo insulina de manera normal, pero se podría decir de que el cuerpo está como tan cansado o hay una respuesta. Si yo tengo un estilo de vida en que como mucho azúcar, mis picos siempre están altos, va a haber un punto en que mis receptores celulares ya no van a responder de la manera adecuada. Entonces, el cuerpo va a seguir secretando más insulina porque quiere disminuir la glucosa en sangre, pero no va a hacer efecto. Entonces, no está asociado a que haya poca cantidad de insulina en el cuerpo, al contrario. Por lo general, estos pacientes llegan a tener unos picos de insulina altos, pero la glucosa no baja. Es porque está esta resistencia a la insulina. Y una que es situacional es la diabetes mellitus gestacional. Hay mujeres que en el embarazo, incluso yo critico mucho cómo en algunos lugares, o si ustedes han escuchado a sus tías y todo, cuando una mujer está embarazada, en vez de preguntarle si, o están hablando y la vecina ya dio luz a su bebé, dicen ya se compuso, así de andaba descompuesta o qué onda, ¿no? Pero si lo han escuchado, espero que no sea el único, pero sí dicen así como, ay, ya se compuso tal persona, pero sí es porque sí hay muchos cambios metabólicos en las mujeres cuando están embarazadas, ¿no? Uno de estos es de que pueden desarrollar hipertensión arterial, pueden desarrollar diabetes, pueden desarrollar enfermedades tiroideas, pueden desarrollar un montón de cosas, y una de las cosas que pueden desarrollar, que casualmente solo cuando están embarazadas, o sea, la diabetes gestacional es cuando está embarazada. Nace el bebé y se compone, dirían las señoras. Entonces ya no es que sean verdaderamente diabéticas, pero se tienen que monitorear. Y otros tipos de diabetes, pues puede ser una diabetes insípida, que es por la alteración de la hormona antidiurética. Esta ya no sería a nivel de excreción pancreático, sino ya sería del metabolismo renal. ¿Dudas con los tipos de diabetes? Entonces, la tipo 1, juvenil, piensan en Nick Jonas. Diabetes tipo 2, insulino dependiente, piensan en un señor o una señora. Y gestacional, piensen que se va a componer cuando nazca el bebé. Ok. Vamos con la siguiente enfermedad, esta hipercolesterolemia familiar. Esta sí puede ser o es congénita, mejor dicho, porque esta sí se debe a una enfermedad, a una mutación a nivel genético. Entonces, no es que adquiera la mutación a los 15 años y se me activó la hipercolesterolemia. Desde nacimiento tengo la mutación. Entonces, como su nombre lo dice, si es hipercolesterolemia, es porque voy a mantener niveles de colesterol elevados de manera normal o de manera natural. No es que yo tenga una dieta rica en grasas, no es de que yo coma mal, sino que simplemente, recuérdense, el colesterol no es un alimento esencial porque mi cuerpo lo produce, voy a andar produciendo de más.
El nivel de colesterol sanguíneo es de 200 a 239 miligramos por decilitro. Y en la hipercolesterolemia está mayor a 240. Entonces estamos arriba de los valores normales, ¿no? Y este es por una mutación en el gen que codifica la proteína del receptor de LDL, que se localiza en el brazo corto del cromosoma 19. Ustedes pongan en chat por dónde van en bioquímica ahorita, qué están viendo. Ya vieron digestión, ¿no? Los que la llevan, porque creo que Estamos empezando las reacciones. las reacciones de qué, glucólisis. Ay, Dios. Sí, si creen que la glucólisis es compleja, que Diosito me los agarre salvados. Pero es bonito, de verdad. Para mí la glucólisis es de las vías metabólicas más bonitas. Yo cuando era estudiante, les digo, tenemos tiempo para chismear, entonces les voy a chismear. Les enseñaba a mis amigas a estudiar como con mis manos, así de, soy un azúcar de 6 carbonos, se fosforila, levanto la mano, pero la otra está acostada, luego la otra, luego me parto a la mitad, luego cambio de posición y es algo súper, 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 súper fácil de entender si comprenden el mecanismo, no si solo se aprenden los nombres. Aprendiendo nombres no van a ganar bioquímica. Ni histopato. Pero bueno, entonces ya vimos síndrome metabólico, vimos diabetes mellitus, vimos hipercolesterolemia familiar y vamos a ver las tesaurismosis. Las tesaurismosis en general son enfermedades de almacenamiento, principalmente de almacenamiento lisosomal. Estas pueden causar un daño celular reversible. Se recuerdan que cuando vimos mecanismos de daño celular, vimos que habían unas que eran de vacuolización o de acúmulo de grasas, acúmulo de otros metabolistos. En este caso, las tesaurismosis son enfermedades de almacenamiento o de depósitos intracelulares. Tesaurismo quiere decir almacenamiento, depositar o atesorar. Entonces, la célula va a estar acumulando ciertos metabolitos. El almacenamiento se produce generalmente dentro de los lisosomas, que a nivel celular se van a ver agrandados y con membranas conservadas. Aquí no va a haber lisis, solo va a haber un aumento del volumen. El acúmulo de sustancia que se ocurre a nivel general no es de que solo en una célula, sino que va a ser todo el mismo tipo de tejido que a nivel lisosomal se va a ver afectado, ¿no? Entonces, una de las enfermedades como la de von Erck es la acumulación de glucógeno que se produce en el citosol. Las células comprometidas en la tesaurismosis se van a alterar de manera regular, como les digo, no es como, o bueno, una comparación morfológica sería como ayer que vimos neoplasias benignas, que las células estaban alteradas, pero todas eran iguales, igual en la tesaurismosis. No vamos a ver núcleos agrandados, sino que lo que vamos a ver es organelas agrandadas, principalmente lisosomas. En la glucogenosis, que es la producción de glucógeno, el citoplasma aparece ópticamente vacío y por lo tanto las células van a aparecer por una gruesa membrana de manera de cutícula. Entonces, como tienen la gran vacuola, esa vacuola no se va a teñir, ¿no? En epitelios como en el hepático dan aspecto de tejido vegetal. Se recuerdan que el tejido vegetal tenemos como las paredes que están gruesas y el centro donde están las vacuolas que no se teñía. Entonces, algo así se vería los hepatocitos. Hay también tesaurismosis por alzamiento de lipoides, que sería de lípidos, como habíamos dicho, de grasas, que el aspecto de estas células va a ser espumoso. No van a ser vacuolas grandes, sino van a ser pequeñas como los macrófagos que habíamos mencionado, que venían en su examen, creo. No venía en su examen. Lo que venía en su examen eran los piocitos. Pero las células espumosas que también les van a dar en bioquí son cuando los macrófagos ya absorbieron demasiado lípido, entonces se ven de un aspecto espumoso. Y en otras enfermedades, como la enfermedad de Gaucher, el citoplasma se va a ver finamente estriado, como cabellera de mujer, le dicen así, así está en el libro. Yo no soy autor de estas comparaciones, solo de lo que sale de mi boca. ¿Dudas con las tesaurismosis?
Ok, vi la vi el, vi el emoji de que tengo que volver a repetir, entonces voy a volver a repetir o aclarar el concepto. Ahorita vimos cuatro enfermedades, cinco, si contamos el síndrome metabólico. El síndrome metabólico, que son varias alteraciones que pueden afectar a enfermedades cardiovasculares, dígase aterosclerosis o infarto agudo del miocardio. De ahí vimos cuatro principales. Diabetes, que es asociada a aumento de azúcar, aumento de sed, de ganas de comer y de ir al baño. Tres tipos: tipo 1 la juvenil, tipo 2 la asociada a resistencia a insulina y estilo de vida, y la gestacional, que se da únicamente en el embarazo. La hipercolesterolemia, que esta sí era congénita, porque había una mutación a nivel de receptores que ayudan en el metabolismo del colesterol. Y la tesaurismosis, que era la cuarta, que son enfermedades de almacenamiento en general. Quiero que comprendan el concepto de tesaurismosis porque muchas de las enfermedades innatas del metabolismo y de otras enfermedades que vamos a ver entre hoy y mañana son tesaurismosis. Entonces, no se vayan a confundir con que son conceptos diferentes. Tesaurismosis encerramos a todas las enfermedades que son de almacenamiento, principalmente lisosomal. ¿Y qué vamos a ver a nivel de tejidos? Era esta segunda diapositiva que vamos a ver citoplasmas ópticamente vacíos, que dependiendo de la acumulación podía ser como tejido vegetal. En el caso de hepatocitos, si son lipoides, se van a ver como células espumosas, y si es enfermedad de Gaucher, se va a ver estría. Pero todas son acumulación de metabolitos. ¿Qué metabolito es el que se acumula y en qué tejido? Esas son diferentes enfermedades que vamos a ver entre hoy y mañana. ¿Dudas ahora con qué es tesaurismosis? Ok. Entonces, ¿qué es EIM? Para que lo apunten ahí, son enfermedades innatas del metabolismo. El Ike Liceo, por ejemplo, él es el experto en estas enfermedades porque estas, como son congénitas, se pueden detectar en recién nacidos después de los 3, 4 días de nacido, y hacer una medición de las enzimas, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común todas estas enfermedades? Que son de origen genético, que hay defecto de proteínas enzimáticas y hay disrupción de procesos de síntesis y catabolismo, lo que habíamos mencionado anteriormente. Innatos del metabolismo, como habíamos dicho, porque son congénitos, son desde el nacimiento, algunos son heredados, el acúmulo de sustratos no catabolizados y el déficit de productos puede causar un deterioro funcional y anatomopatológico en distintos órganos y sistemas. Ejemplo de una enfermedad congénita, no sé si ya les han hablado en otros cursos de la fenilcetonuria. No. ¿Han escuchado hablar de fibrosis quística? Va, fibrosis quística. ¿Qué pasa en la fibrosis quística? Lo más común es de que hay una gran acumulación o hay alguna gran pérdida de sales, y como que las secreciones corporales son mucho más densas, son más como mucosas. Entonces ahí voy a alterar deterioro funcional. Hay muchos pacientes en el hospital, por ejemplo, hay un servicio que es la aerodigestiva, que están los pacientes con fibrosis quística. Esos pacientes siempre, si están internados, es porque tienen complicaciones pulmonares. Nosotros cuando nos enseñan fibrosis quística pensamos en el sudor y pensamos que es pegajoso o algo así. No sé por qué, pero así lo recuerda uno. Pero las afectaciones más importantes son en pulmones. Recuérdense que los pulmones también eh, secretan líquido y tienen este como líquido pulmonar que en fibrosis quística se va a ver muy denso. ¿Y qué pasa si es muy denso? No va a absorber correctamente y puede ser un caldo de bacterias. Entonces, estos pacientes por lo general son más propensos a enfermedades pulmonares o infecciones pulmonares, y en mi caso que veo hongos, siempre están colonizados por algún hongo ambiental. O sea, hay cosas que yo siempre veo en el hospital que uno no debería ver, pero bueno, es un hongo ambiental, está en el paciente y ya de una vez digo: esto es de la aerodigestiva, sí, es un nene de tantos años con fibrosis quística.
Entonces, las enfermedades metabólicas son trastornos bioquímicos determinados genéticamente en la estructura y o función de moléculas proteicas, principalmente enzimas. El diagnóstico preciso de los errores innatos en edades tempranas es esencial para el éxito de los tratamientos. Por eso es que es tan importante el tamizaje neonatal y para realizar un buen cuidado médico y psicosocial de los pacientes y su familia. De hecho, el año pasado, como parte del proyecto final del curso, para los que llevaron el curso el año pasado, si se recuerdan, hubo la proyección de una película de Pablo Lendinés, creo que él es un equivalente a QV español, que hicieron un documental de enfermedades metabólicas, de una enfermedad rara. No sé si Clarisa o Leonel o alguno de los que está ahí se recuerda de qué enfermedad era. Saber, no fueron. No, pero eh, era bien bonito porque el énfasis del tamizaje neonatal es de que si yo detecto en el primer mes de nacido que el paciente tiene, por ejemplo, hipotiroidismo, si yo desde pequeño le empiezo a administrar hormona tiroidea al bebé, no va a presentar la enfermedad de una manera tan grave a que si se detecta hasta que tenga una crisis por la enfermedad. O otra enfermedad que fijo tuvieron que haber escuchado es la de anemia falciforme, anemia de células falciformes. Lo, esa no aplica, sí se puede detectar desde temprano para evitar crisis, pero no es como que yo le pueda sustituir todos los eritrocitos al paciente. Sí puedo controlar las crisis, pero eventualmente las va a tener. Sin embargo, con hipotiroidismo, por ejemplo, si yo le administro la cantidad de hormona tiroidea normal, no va a presentar todos los signos hipotiroideos cuando esté creciendo, ¿no? Eh, de manera general, este es un esquema muy, muy general de una reacción enzimática. Tenemos el sustrato, tenemos la enzima, que dependiendo de los genes que la codifiquen, puede haber que codifiquen a la apoenzima o a la coenzima, esos conceptos ya deberían de saberlos, o al transportador del metabolito, y la unión de la enzima con el sustrato va a formar el producto. Y ese producto puede ser un sustrato de una reacción subsiguiente, entonces voy a tener una cadenita. Pero ¿qué pasa en las enfermedades metabólicas? Esta reacción de sustrato a producto se va a ver alterada y por lo tanto no voy a tener productos o no voy a tener enzima. ¿Qué va a pasar? Si no hay enzima y me quedo solo con el sustrato, puede haber exceso de fluidos y o en tejidos. Puede haber toxicidad, puede haber daño celular o puede haber teusaurismosis, como habíamos mencionado antes. Y vías metabólicas alternativas pueden sobrevivir si el azúcar no se consume por glucólisis, se va a consumir por fermentación y se va a producir lactosa, por ejemplo. Entonces tenemos una ruta alterna, pero la lactosa en exceso puede ser tóxica, entonces va a haber cierta enfermedad ahí. Sí va a sobrevivir el paciente, pero va a padecer muchas cosas. ¿Y qué va a pasar en el caso que haya un déficit en la enzima y no hay producto? Va a haber carencia de productos subsiguientes normales y por lo tanto voy a bloquear toda una vía completa. Entonces, ya sea que haya ausencia de enzima o haya ausencia de producto, se me va a acumular algo y lo más peligroso es si ese algo es tóxico. Puede ser fluidos, puede ser metabolitos, puede ser enzimas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ¿cómo es el mecanismo general de las enfermedades innatas? Ok. Entonces, ¿qué vías metabólicas son las principalmente afectadas? Como les digo, enfermedades innatas hay un montón, muchas no las conocemos porque son incompatibles con la vida. Si es una enfermedad innata de un proceso o una vía metabólica muy fundamental, va a haber un aborto espontáneo o la persona ni se va a enterar que está embarazada porque pues tuvo como su periodo menstrual normal, porque no se llegó a desarrollar, porque el defecto estaba muy al inicio del desarrollo, ¿no? Sí, sí cuenta como tesaurismosis, Crystal, en el caso de
de que haya cúmulo de algún metabolito. Si hay acúmulo de metabolitos es desaurismosis. Entonces, ¿qué vías se van a ver afectadas? A nivel del citosol, pues vías de azúcares como la galactosa, de aminoácidos como la fenilalanina o la leucina, proteínas funcionales, componentes lipídicos, ácidos orgánicos, y en mitocondriales cuando hay de cadenas oxidativas, perixosomales, si son los peroxisomas los que están afectados, o procesos lifosomales en el caso de esfingolípidos o mucopolisacáridos. Entonces, básicamente todas las rutas metabólicas se pueden ver afectadas. ¿De qué va a depender la gravedad? ¿De qué es el metabolito? ¿Cuál es la enzima afectada? Y cómo, si hay alguna ruta alterna o no para la producción de ese producto. ¿Dudas con esto? Ok. Entonces, ¿qué guía o qué datos clínicos nos van a dar una guía de las enfermedades innatas? Primero, la edad del comienzo. Por lo general, eh, son de desarrollo neonatal. Dependiendo de la gravedad, se pueden ver los signos en una edad infantil temprana o tardía o hasta que ya las personas llegan a una edad juvenil o adulto. Si ya llega al último, como les digo, es muy difícil poder corregirlo, sino ya solo sería un mantenimiento de la enfermedad. Los cursos de las enfermedades puede que sean agudo recurrente, que va a tener crisis, no siempre, pero que cuando sea va a ser muy fuerte, ¿no? Como la leucinosis o la galactosemia, o que va a ser crónico progresivo, de que mientras más avance en la vida, más le va a afectar la enfermedad, como en el caso de la fenilcetonuria o los mucopolisacaridosis. De hecho, si ustedes ven algunos productos, no sé, pónganse a ver en su despensa o en lo que tengan de la cocina algunas latas o algunas galletas y hay algunos avisos que dice cuando dice contiene nuez es por las alergias, pero algunos dicen contiene fenilcetonuria o puede contener trazas de fenilalanina, perdón, o de galactosa. Eso es para las personas que tienen galactosemia o fenilcetonuria, porque siempre y cuando no se les administre el azúcar que no tienen la enzima necesaria, los pacientes van a estar tranquilos. Pero si un paciente con galactosemia come un producto rico en galactosa, ahí va a presentar la acumulación, va a presentar la toxicidad y va a tener una crisis agudo recurrente. Entonces, muchas de estas enfermedades, sobre todo si son a nivel de dieta, se controlan regulando la dieta. Y aquí sí no es como de, ay, el doctor me dijo que no comiera azúcar, sino que es, ay, si como galactosa me puedo morir. O sea, sí no tienen opción de no respetar la dieta, ¿no? Puede haber también un organotoprismo clínico, que además de que esas crisis haya una afectación de un sistema a nivel neural, como en los gangliósidos, a nivel visceral, de oligosacáridos, a nivel óseo y visceral, o que sea multiorgánico. Si es una enfermedad que afecta a mitocondrias, pues todas mis células tienen mitocondrias, entonces todo mi organismo va a tener estas enfermedades. Y esta es la última diapositiva en la que nos vamos a quedar. ¿Cuáles son las formas de presentación? Habíamos mencionado estas dos anteriormente, agudo recurrente y crónico progresivo. Cuando yo hablo de una presentación agudo recurrente, tiene estas signos. Hay una depresión neurológica y un cuadro tóxico. Entonces, como les digo, es como una crisis, como alguien que comió maní y de la nada se está muriendo, ¿no? Es un cuadro tóxico. Entonces puede haber acidosis de deshidratación, hiperamonemia, disfunción hepática, puede haber un olor peculiar incluso en la orina, como en la leucinosis, hipotonía muscular o hipoglucemia, en el caso de la glucogenosis. Va a depender de la enfermedad qué crisis voy a tener. Y cuando son crónico-progresivas es de que, imagínense, el niño tenía hipotiroidismo congénito, pero no presentó signos o síntomas hasta que tenía 4 o 5 años. No quiere decir que a los 4 o 5 años le dio la crisis, sino que sus demandas hormonales fueron yendo deficientes y cuando yo ya las detecté, ya el error o las consecuencias son irreversibles, ¿no? Entonces, se ve sobre todo en discapacidades cognitivas. Si de repente el bebé pues ya no tiene un desarrollo neurológico normal, ya no va a tener las mismas habilidades cognitivas, ¿no? De aprendizaje,
Puede haber síntomas neuronales como epilepsia, en el caso de la fenilcetonúria, dependencia de biotina, en las tesaurismosis también, enfermedades liposomales, glucogenosis, enfermedad de Wilson o hipercolesterolemias. Si se sigue administrando o no hubo nunca una seña o un tamizaje de esa enfermedad, pues la progresión va a ser a largo plazo, pero cuando se detecte ya va a ser muy tarde. Versus la aguda recurrente es, tuve contacto con el factor metabólico que me lo desencadena y entré en crisis. ¿Queda claro las dos presentaciones de las enfermedades innatas del metabolismo? Ok, entonces, como les decía, hoy terminamos tempranito. Aquí nos vamos a quedar. A pesar de que todavía me distraje en un par de cosas, terminamos 15 minutos antes. Entonces, el día de mañana, por favor, nos conectamos a este link